Dios le bendiga a cada uno de ustedes, queridas estudiantes de la Maestría de Lingüística Aplicada y también al profesor. Hoy, el grupo número 3 de la Maestría en Lingüística Aplicada, vamos a estar exponiendo sobre la enseñanza de comunicación oral en la escuela. Las integrantes de este grupo son Milegrita Gracia Capellán, Josefina García González y una servidora, Erci Maciel Núñez. Vamos a ver. Antes de seguir con nuestra exposición, vamos a explicar cuáles son los propósitos, ¿verdad? Pero antes de esto debemos de saber que los propósitos son objetivos que se persiguen, son metas y un camino, un fin que estamos persiguiendo. Entonces, nuestro primer propósito objetivo es explicar los objetivos generales para la enseñanza de la comunicación oral, conocer los tipos de discurso y técnicas de trabajo de la comunicación oral, identificar la oralización de textos escritos, su funcionalidad en la escuela y por último plantear cómo mejorar la comunicación verbal. Los temas que estaremos trabajando será el objetivo generales para la enseñanza y aprendizaje de la comunicación oral, tipos de discursos y técnicas de trabajo en la comunicación oral, la oralización de textos escritos, su funcionalidad en la escuela. También vamos a trabajar el código oral y los medios técnicos de comunicación, su enfoque en la escuela. La literatura de transmisión oral es uno de los temas que también estaremos presentando. Y por último, vamos a tratar cómo mejorar la comunicación verbal. Vamos a hablarle sobre los objetivos generales, ¿verdad? Acá vemos que se le denomina objetivo, como yo le explicaba anteriormente, al fin al que se desea llegar o a la meta que se pretende lograr. Un camino, ¿verdad? Es sinónimo de destino. Entre esos objetivos debemos distinguir los componentes del proceso de comunicación para expresarse con efectividad en diversos contextos y situaciones. Analizar el rol que juega el proceso de comunicación en un contexto determinado para tener éxito en la recepción de mensajes. Como número 3, comparar las diferencias entre comunicación oral y escrita para distinguir las características entre los dos tipos de lenguajes. Objetivo número 4, analizar textos para llegar a un nivel crítico de los mismos. Podrán identificar su valor comunicativo y serán capaces de categorizar la información selectivamente para llegar a su comprensión. Y por último, tenemos el objetivo de desarrollar y reforzar el conocimiento de la comunicación oral de acuerdo a la estructura organizada y lógica de oraciones, párrafos descriptivos, explicativos y otros. Vamos a hablar ahora en esta parte sobre lo que es un discurso y los tipos de discurso. No quise pasar adelante sin antes explicar qué era un discurso. Sabemos que un discurso es uno de los géneros literarios que se encargan de explicar el proceso de socialización, permitiendo aclarar, entretener, persuadir, también convencer o conmover a través de los pensamientos expresados, las ideas y los sentimientos que el que está exponiendo, el que es discursante, muestra. Vamos a ver 4 tipos de discurso. Según los lingüistas, son solamente 4. El discurso narrativo, que es un tipo de discurso que se encarga de utilizar la palabra para contar una historia, una fábula, cualquier tipo de texto que sea narrado, contado. El discurso expositivo, que es un tipo de discurso que se encarga de convencer mediante la exposición, como dice su nombre. El discurso descriptivo, que es aquel tipo de discurso que describe algo para que la persona que están allí presente, el público presente, pueda imaginársela en la mente, lo que esa persona le está diciendo, y así también sea convencido. Y el discurso argumentativo, cuyo fin también es convencer. Este discurso le habla a las personas para llevarle a cambiar de opinión, para llevar a la persona a que éstas cambien de postura y acepten lo que el discursante le está diciendo. Ahora vamos a mencionar las técnicas de trabajo que se utilizan en la comunicación oral. ¿Qué son las técnicas?
Las técnicas son un conjunto de reglas. Son procedimientos y protocolos que se implementan para cumplir un objetivo. En la enseñanza de la lengua, ¿verdad? La comunicación oral, utilizamos varias técnicas. Vamos a ver cuáles de esas técnicas que están aquí, que vamos a mostrar ahora, ustedes utilizan, cuáles son más importantes y por qué es bueno utilizar la técnica. Bien, aquí vemos de técnica de comunicación el diálogo, la entrevista y la discusión. Vemos estas tres técnicas como son utilizadas normalmente como con los maestros de lengua española y cualquier nivel, cualquier área puede utilizar esas técnicas, ya que cualquier clase, el tema que usted proponga puede ser aclarado y comentado, trabajado por sus estudiantes a través de la implementación de esas técnicas. Mediante el diálogo, los estudiantes pueden aclarar dudas, pueden comprender mejor cualquier contenido. La entrevista, que es un tipo de texto formal, la cual se encarga también de ayudar a los chicos o a las personas a buscar información de la persona entrevistada. La entrevista es una técnica en la cual el estudiante o las personas que practican la entrevista obtienen información de cualquier área. Puede ser utilizada en ciencias naturales, puede ser utilizada en matemáticas, también en sociología, en cualquier área, no simplemente en lengua española. La discusión, es importante también trabajar con esta técnica, ya que los chicos aprenderán las diversas herramientas, ¿verdad?, que se utilizan para una buena comunicación, como lo es en la discusión. Cuando hablamos de discusión, las personas piensan que simplemente es discutir y ya. No, un estudiante debe de comprender que la discusión también se hace formalmente, que hay pautas para ello, como es saber escuchar y saber esperar el turno para hablar. Otras técnicas que utilizamos también en la exposición de nuestras clases para enseñar la lengua es el debate. El debate también es una técnica de discusión formal que se encarga también de, así como su nombre lo dice, debatir el tema. Bien, en esta vemos que trabaja un modulador, ¿verdad?, o moderador, quien es que se encarga de moderar, dar las participaciones y también dar el tiempo que va a utilizar cada persona. La mesa redonda, que también es otro tipo de discusión formal, se dice formal porque cada participante debe saber que hay un tiempo y que hay alguien que da las oportunidades, que no se habla cuando yo quiera, sino que se habla cuando me lo permite el moderador, que es la persona encargada. Y el simposio también, que es otra técnica de discusión también, una técnica muy importante en la cual vemos un expositor o un moderador quien se encarga de traer el tema general, enseñarlo al público presente y por último contestar preguntas. Estas partes son muy importantes para trabajar la oralidad. Debemos de tener presente lo que es el arte de hablar en público, como lo es el discurso, igual que las técnicas también que se utilizan para hablar en grupo o individual, y también tener presente lo que son los objetivos que perseguimos al enseñar una clase. Y ahora con nosotros prosigue nuestra compañera Milady, quien se encargará de la siguiente parte. Adelante, Milady. Buen día, soy Milady Altagracia Capellán Ureña, estudiante en Lingüística Aplicada de la Universidad Escuela de Graduado UTESA. Hoy estaré compartiendo con ustedes algunos subtemas en lo que concierne la oralización de textos escritos, su funcionalidad en la escuela. La oralidad, como la escritura, exige un nivel de comprensión tan complejo, el uno como el otro. Su importancia estriba en que las personas que carecen de este tipo de expresión ven reducido su trabajo profesional, su vida académica y sus vínculos sociales con la comunidad en la que convergen, al mismo tiempo que empobrecen sus niveles simbólicos de significado. Por ello, en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta la lengua en todas sus manifestaciones, lo que le permite al docente elevarse desde la realidad lingüística inmediata
próximo y real que utiliza el estudiante como usuario de la lengua, hasta los niveles en los que el alumno perciba la lengua en la que pueda convertirse en una obra de arte, según Resalval 2006, a través de la literatura. Cuando al estudiante se le enseña a ampliar sus habilidades comunicativas de expresión oral y escrita, mejora sus capacidades de aprendizaje porque tiene más herramientas para adquirir, asimilar, estructurar, retener y reproducir sus saberes, ya que escribir, hablar y escuchar, como señalamos anteriormente, no solo exige pensar, sino que es un medio para ellos, para que se puedan auxiliar de otras actividades cognitivas. En los últimos años han surgido una nueva propuesta sustentada en principio de la semiótica y la psicolingüística, denominada práctica textual. Desde esta propuesta se aborda la enseñanza de la lectura y la escritura con una concepción del lenguaje como significación de su aprendizaje y construcción de sentidos por parte del sujeto que aprende, según Correa, Orozco y Conde en el 2001. Esta propuesta concibe al estudiante como un sujeto activo, autónomo, que interactúa con su contexto sociocultural a través de la construcción de significado, siendo él mismo un factor clave de su desarrollo y aprendizaje. Esta enseñanza no es repetitiva y unidireccional, sino que está dirigida a un objetivo específico a través de acciones particulares ligadas a estrategias y técnicas dinámicas y bidireccionales relacionadas con la escritura. Cualidades de un buen orador para los textos escritos y la funcionalidad en la escuela, en lo cual consta de 5 elementos fundamentales, que son entusiasmo y motivación, credibilidad, apertura, naturalidad y claridad. El entusiasmo y motivación es cuando siente entusiasmo por el tema de tu presentación. Se traslucirá en tu lenguaje no verbal, voz, mirada y gesto. El entusiasmo se contagia, transmite fuerza, ilusión y motivará a los oyentes. La credibilidad es lo que inspira confianza y respeto. Resulta creíble a los ojos de la audiencia por la combinación de varios factores que posee un buen conocimiento sobre un tema y sabes darla dirigida, no acarretadas. Posee buenas habilidades y buena referencia sobre lo que va a exponer, en lo cual ha creado algo de éxito. La naturalidad es lo cual te permite ser tú mismo, sin máscara. Los grandes comunicadores son auténticos y espontáneos. Se transmiten a sí mismos con su propio estilo, sin imitar a nadie. Buscan inspirar un cambio en vez de estar centrado en sí mismo. Lo están en los asistentes, no aparentan ser perfectos. La apertura debe mostrarte disponible y cercano. Sonríe, mira a la audiencia con rostro afable, hace gesto de apertura, siempre abiertos e inclusivos. Deja que la gente sepa que comprendes, que cada persona es especial a corta distancia. La claridad debe de hacer fácil lo complejo. Los grandes comunicadores hacen que lo complicado se vuelva simple. Los malos comunicadores hacen complicado lo simple. La simplicidad, como comunicador, no es una debilidad, sino una fortaleza. Decía Aristóteles, piensa como lo hacen los hombres sabios, pero habla como lo hacen la gente corriente. Sé claro, es simple, en lo cual debe de destacar la mayoría de los comunicadores por tu claridad y simplicidad. Transferencia e intercambio de situaciones comunicativas. En lo que tiene que ver con la comunicación espontánea,
de transferencia de A en el ambiente B o viceversa. Intercambio de situaciones dialógicas y contextuales en lo que se da en el curso. Oralidad a partir de la escritura, oralización de textos escritos, ejemplo, leer un poema, leer y exponer el texto de una ponencia escrita, informar acerca del contenido de un libro leído. Escritura, primaria B, escritura a partir de textos orales. Escrituración de textos orales, ejemplo, copiar un mensaje hablado, transcribir una conversación grabada, es decir, es lo que el maestro realiza en el día a día en el curso con sus estudiantes. Un buen maestro prepara a sus alumnos para el triunfo y no para el fracaso. Solo le examina cuando le ha dado todas las herramientas para que pueda tener éxito ante el reto. Antes de someter a un alumno a una prueba de expresión oral ante una audiencia, debería explicarle cómo preparar el contenido, cómo ensayar, qué técnicas aplicar para cautivar el público y conseguir su objetivo de comunicación. Continuamos con el siguiente subtema: el código oral y los medios técnicos de comunicación, su enfoque en la escuela como método de enseñanza. En el aula, el desarrollo de los aprendizajes depende de las estrategias y los métodos de enseñanza, como ya se ha indicado anteriormente, los cuales siempre orientan la actividad comunicacional. Esta actividad casi siempre es preparada por el docente, quien estimula el desarrollo comunicacional en el marco de la estrategia o los métodos de enseñanza. Sin embargo, hay reglas de carácter general que debe caracterizar toda expresión oral del docente, como la técnica de comunicación, la voz. Para un buen control de la voz durante la comunicación oral en grupo, es importante la normalización del ritmo respiratorio, junto con el dominio de los demás órganos que participan en el proceso vital. De otra manera, se corre el riesgo de caer en malos hábitos, por ejemplo, hablar entre dientes, con los labios casi cerrados o producir sonidos deformes. Otra técnica es control visual. Desde el primer momento, el docente debe capturar la atención de la clase. Para esto, la vista acompañada de buena voz son fundamentales, pero la vista bien orientada no solamente permite esa captación inicial, sino que ayuda a mantener la atención de los estudiantes. Otra técnica es el control de movimiento y expresión corporal. Cuando un docente expone un tema ante una clase, se genera una serie de manifestaciones físicas que, bien utilizadas, ayuda al éxito de la comunicación. Pero si no se controlan, pueden derribar la más brillante exposición. Algunos de los movimientos suelen ser de origen nervioso, generalmente inconscientes. En todo caso, el miedo es un estado nervioso de naturaleza transitoria y dominable, según Flores y Orozco, en 1998. Es una especie de energía que, bien liberada, puede ayudar a transmitir el mensaje con mayor efectividad. Se afirma que la mejor forma de liberarla es a través de movimientos de las manos en concordancia y armonía con lo que se expresa. Cuando el docente logra una comunicación didáctica en el aula a través de una adecuada modulación de la voz, un buen control visual y apropiado movimiento y expresión corporal, la probabilidad del éxito en el proceso son muchos mayores por cuanto se genera una zona de coincidencia con los estudiantes. Y contrariamente, si el docente no es didáctico en la comunicación, se aleja el éxito del proceso. Por lo que el docente debe de tener una comunicación clara, efectiva y precisa de lo que quiere lograr con el estudiante. Hasta aquí mi intervención. Ahora lo dejo con Josefina González. Buen día. Como ya mi compañera me presentó, mi nombre es Josefina García González. Continuando con esta importante exposición sobre la enseñanza de la comunicación oral en la escuela, prosigo con el tema de la literatura de transmisión oral.
La literatura oral está conformada por discursos que tienen como soporte la voz, la expresión corporal y la memoria. Su ejecución sucede en momentos y espacios consensuados de forma única e irrepetible, determinada por su contexto de producción. Origen de la literatura oral. Puede considerarse que sus orígenes son muy remotos, desde el 4000 al 1000 a.C., y tal vez sus raíces son anteriores. Ya en la Edad de Bronce aparecen los códigos heroicos y la escritura lineal. Las primeras recopilaciones de estos relatos provienen de la India, desde donde se difundieron por todo el Oriente, pasando luego por Grecia, con Esopo, el famoso escritor griego y autor de las fábulas famosas que tanto nosotros trabajamos en el nivel primario. Un escritor muy importante que también corresponde a la oralidad, porque de esos textos escritos partimos los docentes para que los estudiantes, los niños, se expresen de forma natural, de forma espontánea. La oralidad de la literatura en República Dominicana, según Emilio Rodríguez de Moris, en 1979, en la República Dominicana, esta forma de expresión nació en la zona rural como algo del alma española que penetraba nuestro espíritu, como si se volviera a llenar los ámbitos de la isla, con nuevo y encendido acento. La literatura oral dominicana ha recreado la herencia del cuento popular español y también la tradición de la oralidad occidental. Además de nuestro idioma, también la oralidad la hemos heredado de los españoles. Tenemos también que resaltar en este caso una frase muy importante de Rodríguez de Moris: geografía es poesía, pero es sobre todo realidad. Es decir, que a través de la literatura nosotros como docentes podemos promover esa expresividad en los estudiantes, y a partir de las diferentes áreas ellos pueden expresarse, comunicarse utilizando un lenguaje connotativo. Las funciones de la literatura oral. La función estética, es decir, que la literatura es el arte de expresar la belleza por medio de la palabra hablada o escrita. La función cultural, pues transmite unos valores universales muy importantes para que los estudiantes se concienticen y nosotros como maestros proyectemos esos valores en nuestra sociedad. La función social, porque transmite el lenguaje a partir de un tiempo, un espacio y un contexto social determinado. La función musical, porque la lengua parte de forma armónica y tiene una percepción que agrada al estudiante a través del ritmo, de la rima y de los recursos estilísticos que utiliza el escritor o el poeta en este caso, porque estamos hablando de la oralidad. La función afectiva, la lengua tiene un carácter emotivo más que la comunicación normal. En este caso llega directamente y se queda en los sentidos de nuestros estudiantes en este caso o de nosotros mismos al recrear de forma melódica esas poesías, esos poemas. La función simbólica, porque transmite el lenguaje de manera simbólica, más allá de las palabras, guía al interlocutor a imaginarse un mundo y recrea esas vivencias. La función evasiva, porque permite a los interlocutores reproducir o representar
sus vivencias, tanto de forma individual como social. O sea, es una forma de expresión y de desahogo a través del cual nosotros como maestros debemos fomentar esta parte aquí en la expresión oral de los estudiantes, porque partiendo de cualquier mediador o cualquier tema que estemos nosotros llevando a cabo, los estudiantes pueden fomentar lo que es la literatura oral, esa expresividad de forma connotativa, pueden desahogarse a través de las canciones, también la producción de canciones. Nos resta a nosotros como docente estar al tanto de que esas letras tengan un sentido educativo y constructivo para la sociedad que tanta falta nos hace hoy en día. La función de compromiso también es otra función de la literatura oral, de transmisión oral, porque el interlocutor debe transmitir, tiene que tener cuidado con el contexto social, con su personalidad y con sus disposiciones como ente social. La literatura oral tiene un carácter tradicional o folclórico, no está considerada como obra personal de nadie en concreto, perdura en la memoria de las gentes. Ejemplo de esta literatura oral tenemos las adivinanzas y los acertijos que tanto les agradan a nuestros estudiantes, que tanto les recrean, los trabalenguas que permiten mejorar la dicción y la memorización, las retahílas también permiten la comprensión, la memorización y la dicción. Pasando a otro tema, cómo mejorar la comunicación verbal. Inicio con esta frase: el hombre es una criatura que se comunica, así lo afirma Daniel Duncan, es decir, que el ser humano necesita comunicarse, necesita interactuar con los demás para poder subsistir. La expresión oral es bastante más que interpretar sonidos acústicos organizados de acuerdo a los signos lingüísticos y la gramática que corresponde a este idioma. De acuerdo a Ramírez Martín en el 2002, ser buen comunicador en expresión oral implica el dominio de las habilidades comunicativas que constituyen el lenguaje oral. La comunicación oral es mucho más que hablar y escuchar, pues implica descifrar todos los elementos que integran un mensaje, a la vez que expresan el mismo tipo de lenguaje utilizando todos los signos necesarios. En este caso, los signos que utilizamos son las palabras y deben llegar de manera efectiva a nuestros interlocutores. Para esto debemos tomar una postura y tener en cuenta la siguiente característica de la comunicación oral. En cuanto a los rasgos contextuales se refiere, el canal oral es auditivo, o sea, el mensaje llega desde el emisor hacia el receptor. En el canal oral se perciben los signos del texto sucesivamente, las palabras. En este caso, es espontánea, es decir, que es natural. Es inmediata en el tiempo y en el espacio, no perdura. El mensaje oral es efímero, como dije ahorita, no perdura. Utiliza códigos no verbales, gestos, señales, la postura. Implica interacción durante la emisión. La comunicación es intercambio de mensaje, por tanto debe haber interacción, debe haber un emisor, un receptor, un canal, un mensaje, un código, todos estos elementos tradicionales que aún sí deben persistir en una buena comunicación. Para que la comunicación sea efectiva, deben estar presentes estos elementos, aunque sean tomados como tradicionales, de acuerdo al modelo de Roman Jacobson, el lingüista, que utilizó estos elementos para pasar a lo que son las funciones de la lengua.
Es muy importante en toda comunicación que estos elementos estén presentes. El contexto extralingüístico es fundamental también. En cuanto a la comunicación oral, está compuesta en este esquema, como podemos observar, un hablante que puede tener forma monologada, o sea, uno solo es quien comunica, es el emisor del mensaje, y hay unos receptores, ¿verdad?, que están ahí nada más como receptores, valga la redundancia, este tipo de formas de hablante puede llevarse a cabo en discurso como conferencia, meeting, también el discurso con varios interlocutores, que son formas dialogadas, y nosotros como docentes la empleamos mucho, la empleamos en nuestra labor docente, con planificación y sin planificación. Con planificación tenemos, por ejemplo, el debate, la entrevista, el interrogatorio, que son géneros discursivos que nosotros como maestros empleamos y que debemos cuidar la expresión oral al momento de abordar cualquier discurso de estos. La planificación, o sea, la forma dialogada sin planificación, que es la conversación espontánea, que es aquel tipo de conversación amena y natural, que no es una comunicación formal en este caso, pero sí debe cuidarse siempre. La calidad de la educación entre el profesor y el estudiante influencia la conducta y el éxito de cada alumno. Los estudiantes siempre prefieren a aquellos profesores con quienes pueden mantener una comunicación amigable y evitarán a aquellos maestros complicados. Un profesor debe todo el tiempo utilizar un lenguaje apropiado, una vestimenta decorosa, un tono de voz respetuoso y mantener la distancia debida. Estos son elementos que debemos nosotros como docentes mantener para con nuestros estudiantes, pero procurar las buenas relaciones interpersonales para que la comunicación pueda ser efectiva. Consejos para mejorar la comunicación verbal con tus estudiantes. No andarse por las ramas, es decir, ser preciso. Esto beneficia saber explicar algo sin muchas vueltas para transmitir o aclararlo. El inicio de la clase es importante para captar la atención de tus alumnos. Busca ideas interesantes para atraparlos desde el principio de una lección. Proyecta correctamente la voz. Es importante utilizar un buen volumen y una buena dicción para hablar y que se entienda. El lenguaje facial y gestual con las manos conseguirá reforzar lo que dices. El lenguaje facial también es muy importante porque a través de este lenguaje nuestros estudiantes pueden notar nuestro estado de ánimo, y además podemos nosotros enviarles diferentes mensajes no verbales que son muy importantes y que forman parte de la oralidad. Tu postura corporal también influye en la efectividad de tu comunicación, o sea que debe adoptar una postura con la que te sientas cómodo mientras explicas. Es más recomendable que sea sobre tus pies, parado, y que siempre les dé vuelta al auditorio, que mire a todos fijamente, que trate de mantener la atención y el interés para poder lograr una comunicación verbal efectiva. Evidentemente será necesario que domines el tema que tratas de explicar. Inmediatamente los estudiantes notan que no dominamos el tema, entonces esto provoca desmotivación y desinterés y cansancio. Vamos a tomar estos consejos en cuenta. Muchas gracias por su atención.